Vamos a estudiar lo que es una bóveda. Realmente es una estructura arqueada que cubre el espacio entre dos apoyos. Por ejemplo, esta especie de bóveda de cañón, ¿no?, apoyada, por ejemplo, en columnas para salvar espacios como un pasillo, por ejemplo. Realmente es un techo, ¿no?, un techo con curvatura, ¿no? Bueno, por eso se dice que es una estructura arqueada, ¿no? Bueno, las partes de una bóveda pues serían las siguientes. Antes de nada hacemos un esbozo de lo que sería la estructura de bóveda. Podemos imaginar aquí dos cuadrados en los que se inscribe una semicircunferencia haciendo un arco de medio punto. Bueno, ahora le damos cierto grosor. Podemos pasar por este punto y por este. Y tenemos ya la estructura de lo que va a ser la superficie de la bóveda. Hacemos un entrante, estamos dibujando en axonometría, las paralelas se mantienen. Hacemos aquí un soporte, ¿no?, al lado de la línea de arranque. Entonces ponemos aquí el soporte y bajamos, por ejemplo, puede ser en vertical o puede ser, por ejemplo, en forma oblicua, en pirámide, ¿no? Entonces tenemos aquí ya la forma piramidal y aquí lo mismo, ¿no? Por último tendríamos unas columnas. Voy a bajar solo hasta aquí para tener más sitio a la hora de dibujar. Siguiendo la dirección aquí de esta línea de arranque, marco otra vez aquí el grosor el mismo grosor para la columna. Y bueno, ahí tendríamos la estructura anterior. Luego vamos a poner, por ejemplo, aquí un entrante, lo que se llama un luneto, ¿no? Entonces, para calcular la intersección de un cilindro con este otro cilindro, voy a marcar aquí también el cuadrilátero donde voy a poner un arco. Entonces imagino aquí dos cuadrados y hago el arco de medio punto. Decía la semicircunferencia, ¿no? Bueno, concluyo esto. Le doy aquí también el grosor que tenga. Aquí tendrá más grosor por efecto de la perspectiva. Y ahora hago el cilindro siguiendo esta dirección. Con lo cual tengo aquí la intersección de la bóveda con el luneto. Entonces, si imaginamos planos horizontales, cortan a esta bóveda y a esta otra según estas dos líneas, cuyo punto de intersección define la curva de intersección de ambas superficies. Entonces sería cuestión de ir marcando como si fueran líneas de nivel que aquí nos detectan el corte o intersección de ambas superficies. Bueno, tenemos ahí entonces ese luneto, que no es más que una bóveda que penetra en otra, y vamos a poner aquí seguiríamos la dirección esta de aquí, y vamos a concluir aquí hasta aquí. Ahora marcamos por aquí también la entrada del luneto, prolongamos esto, volvemos a hacer aquí la forma piramidal invertida a la misma altura. Tenemos ya ahí pues una forma igual que esta. Bueno, una vez que tenemos esto, voy a marcar aquí lo que se llama el seno, que bueno, es un triángulo que se deja, es el equivalente a la enjuta. Bueno, ya hablaremos de eso. En principio marco aquí, por ejemplo, la posición de ese detalle constructivo, y que en el momento en que corte aquí detrás, pues haría el mismo arco que tenemos aquí. Hago la prolongación hasta la posición, por ejemplo, de un muro, con lo cual concluyo aquí. Bueno, tengo ahí un muro que estoy
diciendo, lo mantendría en paralelo, por ejemplo, a estas líneas de aquí. Podríamos trazarlas así, se marcan más, con trazo más seguro, con regla, y sería más fácil también así hacer las líneas paralelas. Aquí había dicho que iba a meter este detalle para la ampliación ahí de lo que es el seno, ¿no? Que sería el equivalente a la enjuta para los arcos, ¿no? O sea, son esos triángulos que deja un cuadrado inscrito en el círculo, algo como esto, ¿no? Tenemos un arco y tenemos aquí esta forma triangular con un lado curvo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama enjuta, ¿no? Y el equivalente a la enjuta en el detalle arquitectónico este, pues sería el seno, ¿no? Es el seno del arco, ¿no? Bueno, marcamos aquí la posición, entonces ya de este arco, de este otro, marcamos esto que llegaría, por ejemplo, hasta el siguiente luneto, marcamos esta línea que es la misma, la continuación, marcamos esta, marcamos aquí también en paralelo, aquí, estas líneas que vamos perdiendo un poco el paralelismo, estas líneas que también marcarían ahí la posición del otro prisma. Bueno, en este caso es pirámide, y manteniendo aquí la dirección esta, marcamos por detrás, por allí iría el extremo, ¿no? De manera que esto se dejaría ver ligeramente por aquí. Marcamos igual que hicimos esta vertical, volvemos a marcar aquí esta vertical y aquí esta vertical. La prolongación de esto, y por último tenemos aquí, vamos a hacer también aquí, otra vez la misma dirección, esta que tenemos aquí y esta otra vez por aquí. De manera que la continuación de esta vendrá por ahí detrás. Bueno, tenemos más o menos ya la estructura al completo. Vamos a marcar aquí este detalle arquitectónico que luego lo nombramos. Vamos a hablar primero de elementos geométricos y luego de elementos constructivos. Entonces, siguiendo la dirección aquí de estas líneas, ahora hago aquí también una paralela. Todo esto habría que hacerlo con escoba y cartabón. Y concluyo el arco aquí. Voy a ampliar esto y siguiendo la misma curvatura que esta, aquí hasta aquí, con esa ampliación en la parte superior. Aquí la tangente y llegaría hasta el final, y luego aquí ya el muro que podría llevar más grosor o estar adherido a otro, ¿no? De manera que esto viene por aquí y esto cortaría aquí. Bueno, vamos a marcar por aquí, habría que calcularlo, pero bueno, así vamos más rápido, ¿no? Hacemos esta dirección, esta, seguimos aquí esta dirección, bajamos, etc. Bueno, tenemos ahí más o menos ya estructurado. Bueno, pues vamos a empezar por los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, este arco. Vamos a completar también aquí esta línea. Esta línea viene por aquí, continúa por aquí y esto continuaría por aquí y tendría el mismo grosor. Podemos darle aquí el mismo grosor que esto. O también podemos, bueno, vamos a hacerlo así. Eso quiere decir que subiría por aquí y luego podemos poner aquí detrás el muro este hasta donde llegue, por allí detrás. Marcamos aquí esta línea, esta. Bueno, tenemos aquí esta ahora. Este detalle aquí que correspondería a la simétrica de esta columna, la pongo por aquí y luego vendría esto. Bueno, pues vendría por aquí, parece ser, y vendría por aquí. Luego pondría el muro por detrás, correspondiente a eso. Y aquí la superficie interna del luneto, ¿no? Bueno, pues vamos por partes. Tenemos entonces este tramo que se llama generatriz. Bueno, nos acercamos un poco para que quede más claro. Generatriz es en realidad esa línea semicircular que en el movimiento de traslación genera toda la bóveda al completo, ¿no? Bueno, pues eso sería la generatriz, ¿no? Luego tenemos algo que se habla mucho, que es esta superficie por encima, o esta, la continuación, es lo que se llama el trasdós. Bueno, el trasdós es la superficie exterior convexa de la bóveda. O sea, lo que es también la línea superior de la bóveda toda, ¿no? En oposición a la parte interna, que es esto de aquí, esto es el trasdós y esto es el intradós.
Bueno, pues el intradós es lo contrario, es la superficie interior y la cara interior de una bóveda. Vamos a terminar esto por aquí. Y como estaba atravesado aquí por el luneto, ahora aparece ahí el arco del hueco del luneto. Terminamos aquí esto estará alineado también con esto, por aquí, y terminamos aquí la pirámide invertida. Vale. Bueno, estábamos hablando del trasdós, la parte externa, y el intradós, ¿no? Que es la superficie interior de la bóveda, ¿no? Esto será también en paralelo a esto, y esto es la parte interna, ¿no? Bueno, tenemos también esta línea de aquí arriba, todo lo que corresponde a esto, que se llama directriz, ¿no? Como vemos, tienen los dos nombres de la superficie, directriz y generatriz. Como sabemos, por ejemplo, en un cono, en cualquier superficie, tenemos generatriz, la línea que genera la superficie, por ejemplo, al girar esta línea respecto a este eje. Y luego tenemos la directriz, que es donde se apoyan todas las generatrices, ¿no? Bueno, pues aquí pasa igual. Realmente esto es lo que se llama la directriz, ¿no? Es la línea que determina la dirección en el desarrollo longitudinal por el que se desplaza la generatriz, ¿no? O sea que en realidad todo esto que llega aquí hasta el final, en este caso hasta el muro, vamos a llevarlo hasta aquí, lo que se llama la directriz, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí la línea esta, la línea de clave, que es la línea que marca el arranque de la generatriz desde la clave, ¿no? Luego tenemos aquí estos detalles en forma de cuña, que si cogemos alguno aislado, vamos a hacer así esto, siguiendo esta dirección, y lo mismo por allí detrás, ¿no? Entonces, estos, si cogemos uno de estos, pues como vemos, tienen forma de cuña para que encajen y no se desmoronen, algo así, exagerando, ¿no? Vale. Bueno, esto comentamos luego, en el momento en que hablemos de cuestiones ya arquitectónicas, seguimos con elementos geométricos, ¿no? Entonces teníamos la línea de clave, que era el arranque de la generatriz desde la clave, ¿no? O sea que correspondería aquí a esto. Luego tenemos esta distancia, la distancia de aquí a aquí, es lo que se llama la flecha. O sea, esta es la línea de arranque, esto que tenemos aquí, voy a poner aquí línea de arranque, mientras que esta longitud de aquí a aquí, esto de aquí, es lo que se llama la flecha. Bueno, realmente la flecha siempre es la altura de la bóveda desde la línea de arranque hasta la clave, que es esto de aquí, esto que tenemos todo por aquí. O sea que eso sería la flecha, mientras que la línea de arranque es esta línea que pasa por los arranques de la bóveda, entendiendo que este es un arranque hasta aquí, este es el otro arranque, ¿no? O sea que este es lo que se llama esa línea de arranque, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí lo que se llama la luz, que será esto, de aquí a aquí. Y esto es lo que se llama, por aquí por el centro, podríamos imaginar un eje. Esto es lo que se llama el eje. Lógicamente el eje es como un eje de simetría para la bóveda y es la línea que engendra la bóveda según esa traslación del arco, ¿no? Vale. Mientras que sobre ese arco, que sería lo que se llama la generatriz, esa línea semicircular, o sea que eso sería el eje, ¿no? Mientras que teníamos aquí esto que le llamábamos luz, y la luz realmente es la dimensión horizontal interior del vano, o sea, es esta longitud, ¿no? Esto es lo que llamamos exactamente luz, ¿no? Bueno, teníamos aquí también el arranque que decíamos, comienzo de los arcos que componen la bóveda. Y bueno, y lo más importante, casi siempre se habla de la flecha y se habla del intradós, la parte interna del trasladós, luego la directriz y bueno, con estos datos ya tenemos prácticamente los elementos geométricos ya completos, ¿no? Ahora
Iríamos, por ejemplo, a lo que son los elementos de construcción. Entonces tenemos estos detalles, ¿no? Que por un lado este de aquí central, tenemos la clave, que es la dovela más alta, ¿no? La dovela central, ¿no? Esto de aquí es lo que llamamos la dovela, ¿no? Estas piezas que se encajan, entonces ya lo podríamos marcar por aquí. Normalmente van cruzadas para mejor ensamblamiento. Entonces sería algo como esto, así. Y por allí detrás igual, ¿no? Entonces si cogemos un fragmento de esto, pues aquí tenemos esta forma de cuña, ¿no? Que es lo que se llama dovela, ¿no? O sea que siempre va una apoyada sobre la otra y de esta manera encaja perfectamente en lo que es toda la superficie arquitectónica, ¿no? Bueno, pues esa sería la dovela, y decíamos que la dovela más alta y central era lo que llamábamos la clave, ¿no? Esto que tenemos aquí, que puede ser diferenciada respecto a las otras, ¿no? Mientras que estas que están aquí anejas, esta de aquí y esta de aquí, vamos a ir nombrando, esta es la clave más alta, o sea que es la dovela. Bueno, mientras que decía que estas que estaban anexas pues son la contraclave, o sea que son las que están contiguas, ¿no? Entonces ya podemos poner contraclave. Bueno, decíamos también que las dovelas son las que van aquí unidas unas y otras, de manera que construyen toda la estructura de la bóveda, ¿no? Tenemos luego esta de aquí, que se le llama salmer, como salmón. Bueno, pues es en realidad la dovela en la línea de arranque, o sea que esta primera tiene ese nombre, ¿no? El salmer, ¿no? Mientras que la zona esta del medio, entre la clave y la hilada de arranque, o sea, entre esta y esta, tenemos la zona esta, que es la zona que se llama de riñón. O sea, esta es la que correspondería a la zona de riñón. Bueno, tenemos luego, como decíamos antes ya, estructura, elemento arquitectónico, este cilindro que entra en la otra bóveda. Es una superficie interior de la bóveda y lo que hace es, estamos hablando del luneto, ¿no? El luneto realmente es una abertura practicada en la bóveda, ¿no? A partir de otra bóveda. Entonces metemos aquí esta otra bóveda, hacemos la apertura y por tanto tenemos ya ese luneto, ¿no? Luneto cilíndrico, ¿no? Bueno, tenemos el luneto, lo escribimos aquí, luneto, y decíamos, esto era la hilada, que no lo apuntamos, hilada. Bueno, pues la hilada sería pues la serie de dovelas que se van superponiendo unas a otras, ¿no? Entonces eso le llama al grupo de dovelas, toda la serie de dovelas se le llama hilada. Bueno, tenemos hilada, tenemos el espinazo, ¿no? En realidad es la línea que une las claves de los arcos, ¿no? Entonces lo podemos nombrar aquí arriba, espinazo, aquí, espinazo, como si fuera la espina superior, ¿no? Teníamos aquí entonces la contraclave, el trasdos, la clave superior, las dovelas, el salmer, y bueno, luego tenemos esto que es lo que se llama imposta. Bueno, pues la imposta realmente es la moldura o sillar que en los arranques separa siempre el arco que genera la bóveda, ¿no? O sea que en realidad es lo que separa el elemento de sustentación de lo que es toda la hilada, ¿no? O sea que podemos decir que es esta pirámide lo que se llama la imposta, en este caso, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Pero bueno, esta es una hilada que, bueno, tiene forma de pirámide, como ya decíamos. Esto lo vamos a hacer más en paralelo. Bueno, pues ya tendríamos ahí prácticamente todo, porque teníamos también aquí el arranque, que lo apuntamos aquí también.
dovela desde la que comenzaba siempre la curvatura de la bóveda, y luego tenemos detrás de estas columnas o pilares, puntos de apoyo, pues tendremos ahí el muro al final, el muro frontal que se llama, que es donde se cierra la bóveda en sus partes abiertas, ¿no? O sea que al final, después de las partes abiertas, llegamos ahí detrás al muro, ¿no? Y bueno, tenemos también el estribo, ¿no? El estribo es esto, igual que llamábamos columnas, pues bueno, el estribo son los elementos que sirven para contrarrestar y reforzar el empuje de la bóveda, ¿no? Entonces, bueno, también hay muchos tipos de estribo, así en síntesis, pues ya lo nombré como columna, pero realmente la función es contrarrestar el empuje, la fuerza que hace la bóveda hacia abajo, ¿no? Hacia los lados. Y bueno, pues esto sería prácticamente todos los elementos. Creo que no pusimos aquí tampoco el riñón, que era la zona entre la clave y la hilada de arranque, ¿no? Entonces esta zona del riñón. O sea que tenemos el riñón, el arranque, el muro frontal, el estribo, la imposta, el salmer, la dovela, la contraclave, la clave, la espinazo, la hilada y el luneto. Y bueno, luego lo que decíamos antes, esto que era el seno, igual que lo de seno de un ángulo, ¿no? Que el seno realmente era, decíamos, el equivalente a la enjuta de un arco. Y si tenemos un arco aquí tangente a este cuadrilátero, pues la enjuta es cada uno de estos triángulos que quedan aquí. O sea, los triángulos que deja el cuadrado cuando tiene inscrito un círculo, ¿no? Bueno, pues esta es la enjuta. Bueno, pues aquí el equivalente en 3D y adherido a lo que es la superficie de la hilada de la cubierta de la bóveda, pues tenemos el seno, ¿no? El seno de esa estructura, ¿no? Bueno, pues estos serían los nombres, creo que no queda ninguno. La concepción espacial, para entenderlo mejor, aquí también podríamos hacer las separaciones igual para todas las dovelas, ¿no? Y aquí lo mismo, estos detalles así hacia adentro, ¿no? Y por dentro igual. Ahí tendríamos las estructuras también, las divisiones internas, ¿no? Entonces tendríamos aquí todos estos detalles, ¿vale? Bueno, una vez ya hecha esta incorporación de los detalles geométricos y detalles arquitectónicos, vamos a hacer que se perciba un poco más tridimensional. Pues siempre se le puede dar un poco de sombras, por lo menos así de forma sintética, pues en las zonas de curvatura, pues empezar pues por sombra en un lado, aquí también por este lado, y por ejemplo en el interior todavía más, ¿no? De esta manera lo percibiremos un poco mejor, ¿no? Entonces ponemos también este oscuro, todo el oscuro aquí de un mismo lado, todo esto también en oscuridad, entonces ponemos todo esto y igual aquí. Pues tendríamos aquí la imposta y aquí la sombra de este lateral, lo mismo aquí. Bueno, no pusimos el estribo aquí, escribimos aquí también estribo, que como decíamos era los elementos que sirven para contrarrestar, reforzar el empuje de la bóveda, ¿no? Bueno, también aquí internamente podríamos sombrear toda esta cara también, por quedar de este lado también la ponemos más oscura, y el interior pues mucho más, ¿no? Y ahí como queda la oscuridad, allí detrás todavía más, porque es el muro que queda por allí detrás. Esto habría que hacerlo con un trazado bien, pero bueno, esto proyecta su sombra por aquí, esto más oscuro hacia el fondo. Vamos a poner el oscuro también todo por aquí e ir perdiendo oscuridad hacia arriba, ¿no? Pues esto
un poco por aquí también, esto de este lado, esto que proyectaría aquí un poco de sombra, y poner un poco más de oscuridad en este prisma, la cara superior, para diferenciarlo de esto, y vamos a proyectar aquí, por ejemplo, las sombras también, todo por aquí. Entonces esto se proyectaría también aquí abajo, y lo mismo todo por aquí, y también todo por aquí detrás, y todo por aquí. Bueno, eso proyectaría la sombra, todo por aquí, y por allí detrás pues también puede estar más oscuro, esto también, y bueno, ya vamos a dejarlo así, más oscuro allí de donde sale la sombra, y lo mismo por aquí. Bueno, de esta manera se percibe un poco más en 3D, siempre conviene con esto, con un difumino podemos dar un tono más homogéneo, más rápido también. Y lo mismo decíamos aquí, hacer el fundido hacia afuera, y aquí igual, poniendo oscuro en el entrante, y aquí dejando cada vez más claridad. Lo mismo aquí en el entrante, marcamos aquí también esto, proyecta la sombra por ahí, por aquí, por aquí. Lo mismo por ahí detrás, que ya no lo vamos a hacer. Y lo mismo todo por aquí. Entonces todo esto se proyectaría ahí la sombra, seguramente caería la sombra de esto por aquí, lógicamente como no estamos calculando nada, también proyectaría su sombra todo por aquí. Lo hacemos todo a ojo, pero bueno, un poco para hacer la concepción espacial del ejercicio. Y allí detrás, para separar el arco, podemos dar también aquí, también por aquí. Bueno, pues eso sería en síntesis toda la estructura ya. Vamos por último a darle un poco con una goma para y remarcar aquí pues partes que se marcarían con más definición. Por ejemplo, lo que correspondería aquí a la zona de donde sale la luz, todo por aquí, más oscuro por aquí detrás, y lo mismo por aquí. Entonces marcaríamos aquí la separación de luz y sombra. Y lo mismo todo por aquí, esto queda en luz, esto también quedaría en luz. Y esto, bueno, esto decíamos que íbamos a poner algo por ahí, que no sabemos bien dónde caería, pero bueno. Sí, por último decir, bueno, aquí pues podríamos sombrear un poco más los entrantes, también todo por aquí. También aquí la diferenciación de todos estos detalles, que bueno, tampoco lo vamos a hacer, pero podríamos remarcar más para que se viera más claro, ¿no? Lo mismo aquí, esto que iba a ser el hueco para el luneto, entonces esto también proyectaría su sombra, entonces todo esto quedaría en sombra de este lado, ya que queda todo por aquí, esto el fundido hacia abajo, ¿no? Igual que aquí. Y también por aquí y todo por aquí. Con lo cual esto, al estar en un plano todavía más inclinado, imaginando la luz cenital, pues todavía marcaría más la sombra incluso que esto de aquí. Esto también podríamos marcar, y lo mismo todo por aquí. Hacemos también por aquí todo. Hemos insinuado, pero nada más, ¿no? Entonces decíamos el fundido este, tono también homogéneo por aquí, este de aquí, todo por ahí el interior, esto de aquí abajo, un poco también por aquí, y bueno. Entonces también se proyectaría la sombra, todo de este detalle, todo por aquí, se proyectaría la sombra en ese entrante también. Bueno, con lo cual ya para concluir podríamos remarcar algunas líneas, ¿no?, para los entrantes, y lo mismo aquí.
dejando también estas, etc. Sombra en paralelo y bueno. También podríamos dar algo de oscuridad hacia este lado. Y esto con degradado de abajo hacia arriba, de manera que también por aquí podríamos proyectar el arco y su sombra proyectada, igual que aquí, como el entrante por ahí. Bueno, y aquí también podríamos hacer un tono más parecido, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque no se trata de hacer un dibujo real, solo era de entender un poco en el espacio todos estos detalles arquitectónicos, ¿no?, de lo que es la bóveda, ¿no? Lo que sí, el contraste a veces pues define mucho mejor las formas, entonces el contraste estaría bien, sobre todo para zonas aquí interiores, zonas de más oscuridad, entonces ahí nos lo va a definir muy bien. También aquí, por ejemplo, el bolígrafo a lo mejor se nos queda corto, entonces sí que podemos marcar por aquí estos detalles, pues por ejemplo con un pilot o con un rotulador, ¿no? O también esta intersección que ahí hay más oscuridad, ¿no? Pues lo mismo por aquí, etcétera, ¿no? Mismo a lo mejor por aquí, marcar aquí algunas también. Lo mismo por aquí. Dejar aquí algunas también indicadas y aquí el contorno este también del arco por detrás. Aquí, este de aquí. También por aquí. Aquí lo pide a gritos en ese oscuro. Y lo mismo por aquí. Esta línea pues ya la quitaríamos, bueno, esta bolígrafo nada. Y esta también. Voy a marcar el muro por ahí detrás, por ahí podría llevar, aquí ya tendríamos la pirámide y ahí podría llevar más oscuro. Mismo todo por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Si tuviéramos tiempo y fuera un trabajo artístico, pues todos estos tonos deberían ser lo más homogéneos posible para que no parezca sucio, y la trama debería estar bien cuidada con líneas paralelas, etcétera, ¿no? Que aquí no lo está, pero bueno.